Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos en esta mesa de análisis con el periodista Arturo Molina, jefe de redacción de Publimetro, y también pues con Molinero, de Molinero Vialus. Seguramente usted ya lo conoce, lo ha escuchado, porque pues uno de los temas que domina es el tema de las vialidades. Y vamos a hablar justamente sobre este tema, mi estimado Molinero, los accidentes de moto yo diría que en México, bueno, pero vamos a hablar aquí de nuestro estado y de nuestra ciudad, son el pan nuestro de cada día. Desafortunadamente, el incremento de motocicletas en los últimos años es visible, ¿no? Por no decir brutal, es visible porque el costo, además de las motocicletas, ha ido a la baja. Son muy accesibles. Uno literalmente va al centro comercial y te compras una moto que cuesta más barata que bicicletas. Sí, mira, ¿no? Incluso yo un día saqué cuentas y con lo que yo gasto de gasolina me alcanza para pagar 2 mensualidades de motos. O sea, poder comprarme 2 motos con lo que yo gasto de gasolina. ¿Sí? Una Suburban, yo sí, 8 una Raptor. No, es que están son muy económicas. Y luego todavía tú volteas a ver el mercado de segunda mano. Bueno, pues todavía están más económicas. Sí. Tienes razón lo que dice mi estimado Arturo. Mucha gente hace eso. O sea, empieza a hacer cuentas y dice, oye, lo que me gasto de gasolina, pues me compro una moto, que realmente son muy, muy ahorradoras de gasolina. Y la ciudad ya se ha visto, pues no sé si la palabra correcta sea invadida, pero hay muchísimas motocicletas, ¿no? Y esto ha generado, por obvias razones, que el número de accidentes se vaya disparando. Y si uno le suma que el éxito de las plataformas digitales de entrega de alimentos después de la pandemia se disparó, pues entonces... Una fuente de empleo. Y además una forma de autoemplearse, pues esto iba a derivar en accidentes, me parece sí o sí, ¿no? Y le sumo a esto que tú comentabas hace unos momentos, una falta de cultura vial impresionante aquí en Michoacán y en Morelia. ¿Qué opinas de esto que está ocurriendo, de estas manifestaciones y de estas exigencias del grupo de motorrepartidores? Hace 8 años más o menos, cuando viajábamos a la ciudad de Moroleón, yo no podía creer que hubiera tantas motocicletas. Sí, yo creo que en todo el país es el lugar donde más motos hay, ¿no? Y yo decía, es increíble lo que pasa aquí. Y aquí en Morelia, pues todavía no lo vivíamos. Ahora prácticamente es lo mismo. Llega un semáforo y te das cuenta cuántos motociclistas se te ponen enfrente y son los primeros, o cuando está el tren, por ejemplo, los primeros que avanzan son los motociclistas precisamente. No son los más precavidos, pero también hay automovilistas que tampoco son precavidos. Hablabas de una cultura vial que requerimos, exigimos y es una prioridad que debemos de tener en Morelia, la cual no tenemos, y donde la autoridad sigue volteando para otro lado. Es decir, decía alguien por ahí, si hay policía es porque hay ladrones. En este caso, hay infractores, pues debe de haber infracciones. Y no lo hacemos, no lo hace la autoridad. Entonces, cuando a ti no te infraccionan, cuando tú puedes hacer lo que quieras y que nadie te diga nada, lo vas a continuar haciendo. Y después Molina lo va a hacer y después yo lo voy a hacer porque sabemos que no hay actuación de la autoridad. Me parece que es una compartir responsabilidades. Siempre lo he dicho, hay que compartir responsabilidades. Yo debo de ser responsable de lo que estoy manejando, en este caso una moto, que es un instrumento que me lleva a la muerte si es que derrapo o si algún otro motociclista me puede golpear, ¿no? Entonces debo de tener mi responsabilidad, pero la autoridad debe de también tener su responsabilidad, algo que hasta este momento me parece que no hay. 435 accidentes al mes se registran en Morelia por donde están inmiscuidos los motociclistas. Me parece que tú lo dices, es una cantidad brutal. Fíjate la cifra que nos compartes. Sí, porque cada accidente involucra, insisto, yo diría que en 90% un joven, ¿no? Sí, motociclista. Sí. Yo iría más allá incluso, porque sí, evidentemente tiene que ver el tema de la gasolina, los combustibles, pero Morelia tiene una crisis de movilidad muy importante, también generada por los caudillismos del transporte colectivo. A ver, el transporte público de Morelia es insuficiente, es ineficiente, no soluciona las necesidades básicas de movilidad. ¿Por qué? Porque si yo te estoy sacando la cuenta de que con el costo de gasolina que yo consumo puedo pagar 2 motos, pues hay familias que tienen hasta 5 hijos, 3, 4 hijos, pues gastan cientos de pesos diariamente en combis. Entonces vemos familias con 5 personas en una motocicleta que luego vemos estas tragedias. Entonces hay una situación que creo que durante muchos años el transporte público, no estoy culpando a los transportistas, creo que no hay un acompañamiento real por parte de los gobiernos,
para atender las necesidades de movilidad de Morelia, de Michoacán en general, cómo se está moviendo la población, que existan tantas motocicletas circulando, sin permisos, sin cascos, sin experiencia, sin una lectura mínima del reglamento de tránsito, sí, pues es una consecuencia de la crisis de movilidad de Morelia. Es solamente eso, tan sencillo y tan complicado como eso, como que no se le ha dado seguimiento al tema de la movilidad. Y ahora tenemos diariamente, decían los mismos repartidores, al menos 5 repartidores de Uber Eats y estas plataformas se accidentan al día en Morelia. Y vemos estas tragedias como este chico Daniel que murió el viernes, que hablando del y si hubiera, pues es que si hubiera venido también a una velocidad más, respetando el límite de velocidad, seguramente estaría en el hospital con algunas fracturas. Sí, si esta mujer hubiera salido con mayor precaución, pues se habría evitado, pero hay que partir siempre en la conducción de que alguien se va a equivocar y tenemos que venir preparados para el impacto, ¿no? Quiero retomar esto que dice Molinero, porque me parece la base de todo este problema, que tiene que ver con una falta de cultura vial bastante obvia y ya preocupante en Morelia. Y de motociclistas y automovilistas, porque luego le cargan la mano a los motociclistas, sí, claro. Pero pues los vehículos aquí no respetan el paso peatonal, no respetan los lugares para estacionarse, no usan las intermitentes, o sea, no dan vuelta y la gente piensa que le atrás es adivino, se van a parar y no ponen las luces, las intermitentes, perdón. El conductor de vehículo en Morelia no cumple con el reglamento, ¿no? Y obviamente exige que el de la moto haga lo mismo, y el de la moto, si tampoco cumple, bueno, esto se empieza a volver un caos. Pero hemos visto, por ejemplo, esto en los semáforos. Todo el mundo, los últimos vehículos de la fila se pasan los semáforos, prácticamente en el 90 o más del 90% en las narices de las autoridades. Sí. Pero además, quienes luego son los que primero se pasan los semáforos son las policías, ¿no? De repente, de repente ves esas camionetas blancas que prenden de repente las torretas y se pasan los semáforos, las policías se pasan los semáforos. Es decir, hay un caos en Morelia, que no están atendiendo las autoridades, que no está atendiendo la policía Morelia, y esto me parece que es el origen de este problema, y a partir de ahí tiene que haber una reforma para regular el uso de estos vehículos, pero no desde el lado de la seguridad, no desde el lado de que tienen que portar el número de placa en el casco, que no tienen que ir 2 personas, porque así se cometen los crímenes. Tienen que voltear a ver una reforma que proteja la seguridad de quienes usan estos vehículos, ¿no? Ya después vendrá la otra o junta, pero el centro del debate es proteger a las personas. Y yo voy un poquito más allá, dice Arturo, el tema del respeto. Es decir, yo culminaría con ese tema, ¿no? Que no hay respeto por nada. O sea, lo que comentabas, hace unos días publicábamos en redes sociales estas camionetas blancas balizadas de la Fiscalía, donde en el Libramiento prácticamente se llevaba un motociclista después de Siervo de la Nación con dirección hacia la salida Nunca Quiroga. Se paran los semáforos, ¿eh? No se paran. Bueno, en esa ocasión ni siquiera prendió las torretas. En Zamora una familia fue asesinada por una patrulla de la Guardia Nacional hace un año, por ejemplo. Porque se pasaron un alto la patrulla y los impactó y se murieron 5. Pero Fiscalía, Guardia Civil nunca se para, ¿no? Y bueno, uno pensaría que ellos deberían de empezar a poner el ejemplo. Pero es así, o sea, tú párate en un semáforo y cuenta los vehículos que se pasan el rojo. Sí. Hace tiempo iniciábamos una campañita también en redes sociales donde hablábamos de que no te pases en amarillo. Sí. No te pases en amarillo. Si no pasas, no te pases. No es para acelerarle el amarillo. Ajá, pero a final de cuentas, lo que hacemos muchos es, híjole, pues ya no alcanzo y me lo brinco. El vehículo que como no somos adivinos los demás, el que vaya a cruzar, pues no sabe que te vas a brincar en amarillo, ¿no? Entonces me parece que la falta de respeto y la falta de una cultura vial y la no compartir responsabilidades, me parece que son los puntos que yo estaría poniendo sobre la mesa. Voy a hacer una última pausa, cerramos este tema y abrimos el otro que va junto con pegado, que tiene que ver con el tema del tren. Uno dice tienen que mover al tren de Morelia. Bueno, finalmente esto no va a pasar, hay que ser realistas. Llevan muchas décadas con este tema y esto ha generado también muchas muertes, unas causadas me parece por imprudencia de la propia gente y otra porque también a la autoridad le falta poner orden, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos.